Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a ver cómo se monta un dispositivo facilito solamente con 5 elementos, que es un interruptor crepuscular. Pues cuando cae la noche, al detectar la oscuridad se activa una o varias lámparas. ¿Y cómo es posible que automáticamente, al faltar la luz, se pueda activar una lámpara? Pues el elemento fundamental es una LDR o fotoresistencia o resistencia dependiente de la luz. Es este dispositivo que al variar la luz varía su resistencia interior, y al variar su resistencia interior varía en un circuito activado por un triac la entrada hacia la puerta del triac. Lo vemos a continuación. Aquí vemos una LDR, resistencia dependiente de la luz. Muy simple. Y aquí tenemos otra con sus cables, que es la que vamos a utilizar para el montaje. Vamos a ver cómo cambia el valor de la resistencia según la luz que recibe. Vemos el multímetro en la escala de 20 kiloohmios. Aquí tiene 1130 ohmios, tapamos y hasta supera los 20 kiloohmios. Cambiamos la escala a 200K y la tapamos totalmente y llega hasta 53K. Tapada totalmente 58 kiloohmios. 57, 58 kiloohmios. La destapamos y nos llega a 900 ohmios. Aquí vemos el esquema del interruptor crepuscular con triac y vemos que aquí está la red, 220 voltios, tenemos una lámpara y en el circuito, como elemento principal de control, tenemos un triac, que dicho de forma coloquial es como si fuera un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Y aquí vemos el circuito, la línea que vuelve a la fuente de alimentación. Para activar el triac debe entrar una corriente por la puerta gate. Vemos aquí la resistencia. Vemos que si pasa la corriente a través de las resistencias y supera los 30 voltios, deja pasar la corriente el diac y alimenta la puerta, con lo cual la corriente circula a través de T1 y T2 y se nos enciende la lámpara. Pero en el caso de tener aquí, como está colocada, una LDR, una resistencia dependiente de la luz, cuando incide la luz sobre la resistencia es muy baja y
entonces la corriente circula por aquí, circula a través del diac y en vez de entrar en la puerta del triac, pues pasa a través de la LDR. A medida que va oscureciendo o cuando se tapa la LDR, aumenta la resistencia a un valor muy alto. Por consiguiente, la corriente ya no pasa a través de la LDR, sino que pasa a través de la puerta del triac, y entonces es cuando se enciende la lámpara. Aquí tenemos el esquema de montaje y aquí tenemos la placa preparada para montar los componentes. Aquí tenemos la red, la conexión de red, y aquí la conexión de lámpara. Conexión de red y conexión de lámpara. Y aquí se ha realizado la soldadura para adelantar en tiempo, y a continuación vamos a colocar los componentes. Aquí viene la resistencia de 100K y a continuación la resistencia variable de 250K, aunque realmente esta es de 220K. Ya hemos colocado la resistencia fija y la resistencia variable. Aquí vemos la resistencia fija y la resistencia variable que lleva conectada la patilla lateral y la patilla central. Lo vemos aquí en el esquema. Se conecta la patilla lateral, una patilla lateral y la patilla central, que van unidas. Y aquí está la resistencia fija de 100K. Entonces tenemos colocada la toma de red, la toma de lámpara, la resistencia fija y la resistencia variable. Y a continuación vamos a colocar el diac, el triac y la LDR según vemos en el esquema. Colocamos el diac, aquí está, en serie con la resistencia variable. Aquí viene el triac y entre la patilla que va al triac y al diac y la toma de corriente colocamos los dos cables de la LDR o fotorresistencia. Aquí vemos la placa montada con todos los elementos y vamos a repasar el montaje según el esquema. Vamos a suponer que
aquí para la lámpara tenemos N, neutro, y aquí tenemos fase. Damos neutro a la lámpara. Entonces vemos aquí neutro, lámpara, que viene aquí estas bornas. A continuación vemos R1, resistencia fija en serie con resistencia variable. Vemos aquí resistencia fija, resistencia variable, y desde aquí viene el diac, que viene a la patilla derecha 3, 1, 2 y 3, la G. De izquierda a derecha, el triac tiene T1, T2 y G. G es la puerta. Entonces, tenemos de la lámpara R1, R2, el diac, y a la puerta, que es la tercera patilla, a la derecha. Y desde la salida del diac, la fotorresistencia o la LDR, que viene a lo que sería en el esquema la fase. La fase directamente a la LDR y al T1. Vemos el T1 queda a la izquierda, y entonces viene aquí lo que es la fase, viene aquí, aquí sería el T1 y T1, el T2 que viene al neutro, T1, T2 y T3, que es la puerta que viene del diac. Entonces, como esta línea va al T1, pues aquí le he puesto un puente, como veis, para que no cruce lógicamente con las demás soldaduras. O sea que el circuito está completo según el esquema. A continuación lo metemos en una cajita y procedemos a la prueba de funcionamiento. Aquí vemos la placa colocada en la caja, y aquí he realizado un agujero para colocar la LDR. Vamos a conectar a la red. Ahí veis la lámpara de 60 vatios, que puede ser de 70, de 100, pero deben ser lámparas incandescentes. No es válido para lámparas LED. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Se enciende, como veis, perfectamente, y cuando hay luz suficiente se apaga. Vemos que es un dispositivo muy fácil de montar y que nos puede
servir para ciertos proyectos o ciertas aplicaciones. Gracias, como siempre, amigos, por vuestra atención.